Listo, muchachos. Ahora vayamos a hallar el valor de la función trigonométrica para seno de 60 grados y sus ángulos asociados. Entonces, ¿cuáles son sus ángulos asociados primero que todo? Son 120, 240 y 300 grados, que ya les voy a indicar por qué. Primero que todo, tenemos un ángulo equilátero. En los triángulos equiláteros que tienen todos sus lados iguales, entonces sus ángulos internos también son iguales, que son 60, 60 y 60, ¿cierto? Porque como la suma de los tres ángulos en cualquier triángulo da 180 grados, pues si vemos 180 grados en las tres esquinas nos va a dar de 60. Ahora, a cada lado le vamos a dar un valor de 2. ¿Por qué de 2? Porque a la final necesitamos que la referencia de uno de los lados sea 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como necesitamos un triángulo rectángulo, entonces vamos a partir este triángulo a la mitad, ahí donde se ve la línea punteada. Entonces nos va a quedar este triángulo. Entonces, si tenemos este lado A de 2, ¿cierto? Y abajo al partirlo a la mitad, exactamente por la mitad, entonces ese valor de ese lado va a terminar en 1, que es lo que necesitamos como siempre un lado de referencia al 1 para poder hacer como el triángulo unitario, ¿cierto? Entonces, vamos a darle valores, vamos a darle nombres A, B y C. Entonces B queda valiendo 1 porque recuerden que lo partimos a la mitad del anterior. A queda valiendo 2 y C lo vamos a determinar por Pitágoras como se ve aquí en la imagen, ¿cierto? Recordemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Pero como ya tenemos aquí una hipotenusa y vamos a hallar es un lado aparte, entonces recordemos que va a ser dentro de la raíz va a ir la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado que tengamos, como lo vimos pues ya en clases presenciales. Entonces tenemos C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, que es la hipotenusa, menos B al cuadrado, que es el otro lado que tenemos. Recordemos que los nombres no infieren, solamente es que tengamos presente qué es lo que simboliza cada lado, cada nombre. Entonces tenemos que C es igual a al cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos B al cuadrado, que es 1 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado da 1. 4 menos 1 da 3, entonces C va a ser igual a raíz de 3. Recuerden que siempre las raíces las dejamos indicadas. Ahora, recordemos que seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, como estamos hallando el seno de 60, entonces estamos parados ahí en el valor de 60, en el punto de 60. Entonces el opuesto sería C y la hipotenusa sería A. Entonces seno de 60 grados va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es raíz de 3 sobre 2, que es la hipotenusa. Entonces, seno de 60 grados va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Como tenemos el radical en el numerador, o sea, en la parte de arriba, entonces no tenemos que racionalizar. Ahora, recordemos cuáles son los ángulos asociados a 60. Entonces, al usted trazar en el círculo unitario y al partirlo en los cuadrantes, tenemos que los ángulos asociados a 60 son 120, 240 y 300 grados, ¿cierto? ¿De dónde salió este valor? Pues entonces vamos sumando de a 60 en 60. ¿Por qué excluimos el 180 y excluimos el 360 o el 0? Porque no son ángulos directamente asociados con 60. Vean que ahí las líneas indican que ese cruce son los ángulos asociados. Entonces, recordemos que para seno, el primer y el segundo cuadrante, como está ahí encerrado en círculos negros, el primer y el segundo cuadrante siempre va a ser positivo. Y para ese mismo seno, el tercer y cuarto cuadrante van a ser ángulos o valores negativos, como ya lo vimos en el video anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos seno de 60 grados. Como está en el primer cuadrante nos dice que seno es positivo, por eso este valor es positivo. Seno de 120 grados, como ese valor todavía está en el segundo cuadrante nos dice que es positivo, entonces queda raíz de 3 sobre 2, positivo. Ahora, seno de 240. 240 grados ya está en el tercer cuadrante. Como está en el tercer cuadrante, nos dicen que seno en el tercer cuadrante es negativo, entonces queda menos raíz de 3 sobre 2. Y por último tenemos seno de 300 grados, y 300 grados está en el cuarto cuadrante y nos dice que para seno
el cuarto cuadrante es negativo. Entonces también nos va a quedar menos raíz de 3 sobre 2. Y esos son los valores de las funciones trigonométricas para el valor de seno de 60 grados y sus ángulos asociados.